Buenas, vamos al lío porque tenemos que hablar de un montón de cosas. Sobre el evento de ayer, daré un par de pinceladas en este vídeo, aunque grosso modo tampoco fue la gran cosa, voy a serlo completamente honesto. Ahí tenéis el directo completamente subido, sin ninguna clase de corte, parece que no ha habido problemas de derechos de autor ni nada por el estilo, así que ahí podéis ver un poco el grueso de contenidos. Pero repito que en el vídeo de hoy vamos a tratar cosas varias del evento y también de cosas externas que han estado pasando últimamente. Por cierto, antes de comenzar quiero deciros que tenéis una oferta exclusiva para los seguidores de este canal en Eneba. Si os pasáis por el link de la descripción de este vídeo, pues veréis que es un poco diferente a lo habitual. Os llevará a una sección completamente aparte y utilizando el código SEMONSBF, todo junto en una sola palabra, pues obtendréis hasta un 20% de cashback en los artículos seleccionados. Está Game Pass, está Silent Hill F, está Battlefield 6, pues un 20% de eso regresa a vuestra cartera y en este caso pues lo podéis utilizar para lo que queráis o simplemente devolverlo a vuestra cuenta corriente. También podéis participar para ganar un monitor simplemente siguiendo unas condiciones muy sencillas, así que pasaros por ahí y echad un ojo. Arrancamos el vídeo con fuerza porque en las últimas horas ya sabéis que ha habido un informe financiero por parte de Sony PlayStation y hay un apartado dedicado a este videojuego, a Helldivers 2, un título que este año se ha lanzado para la plataforma Xbox, para sorpresa de muchos. Se trata del videojuego más exitoso de toda la generación de PlayStation 5. Es así, no ha habido ningún videojuego con mayor grueso de ventas que este. Y la cuestión es que según la directora financiera de Sony, llevar este videojuego a Xbox les ha supuesto un éxito rotundo. Esas son sus palabras. Hay quien en redes sociales esto me lo han intentado cuestionar, pues yo qué sé, si no os creéis a la directora financiera de Sony, pues podemos creeros a vosotros, pero la cuestión es que Helldivers 2 en éxito ha tenido un recorrido comercial muy productivo para la compañía. Hablan de éxito rotundo, y no solamente porque el videojuego haya vendido de una manera excelente, hay incluso quien dice que el videojuego en sus primeros compases vendió más en Xbox que en su plataforma de origen, que en PlayStation, no más que en PC, que allí es donde tiene el grueso de jugadores. Pero la cuestión es que el lanzamiento de este videojuego en Xbox, según la directora financiera, también ha supuesto que los usuarios que estaban activos en PC y PlayStation 5 se hayan reactivado, a la par que también incluso ha impulsado nuevas ventas en dichas plataformas. En resumidas cuentas, que están muy contentos con haber llevado su videojuego más importante o exitoso de la generación a la plataforma de la competencia, lo cual por supuesto abre las puertas a que prácticamente todo lo que sea videojuego como servicio por parte de PlayStation acabe llegando a la plataforma verde. Aunque según parece no será lo único, parece que incluso más videojuegos podrían llegar a dicho sistema, con lo cual pues hombre, puede que empecemos una era muy bonita donde ciertas exclusividades al cabo del tiempo acaben digamos caducando y en ese sentido pues creo que podemos ganar absolutamente todos. De hecho, ¿sabéis qué videojuego exclusivo de PlayStation va a terminar con su exclusividad dentro de un tiempo indeterminado? Stellar Blade. Este videojuego parece ser que no va a tener una exclusiva indefinida en el mundo de las videoconsolas, porque ya sabéis que se ha lanzado en el mundo del PC, pero en consola solamente está en PlayStation. Sony financió el desarrollo final de este videojuego, el título originalmente se había anunciado para todas las plataformas, pero por lo visto, según comenta el propio estudio de desarrollo, las cosas no iban bien para este videojuego, podría haberse quedado en el típico título que se anuncia pero nunca sale. PlayStation intervino en este caso poniéndole el desarrollo final, poniéndole el dinero encima de la mesa para que lo terminaran y por supuesto se quedó con la distribución, llevando este videojuego pues a una exclusividad que no había sido lo indicado en origen, pero es básicamente por eso, porque Sony este videojuego prácticamente lo acabó rescatando. Repito, no lo digo yo, esto es lo que nos comenta la desarrolladora. Pues la desarrolladora lo que nos ha comentado ahora, en las últimas horas precisamente, valga la redundancia, es que de cara a maximizar los beneficios que ya de por sí ha dado este videojuego, tienen la intención de llevarlo a más plataformas, que están contemplando no solamente contenido extra, sino nuevos sistemas en plural donde llevar este videojuego. Y aquí uno se hace la pregunta, ¿cuáles serán esos sistemas? Pues hombre, teniendo en cuenta que ya está en PlayStation y está disponible en PC, pues nos queda Xbox y Nintendo Switch. Alguno dirá, no, pero a lo mejor es solamente una de esas dos. Hombre, la editora habla en plural.
llevarlo a nuevos sistemas. A mí lo que me queda son dos, ¿sabes? No me queda ninguno más, salvo que pensemos aquí que lo vamos a llevar a una consola extinta. Pues eso, parece que el videojuego, repito, en un tiempo por determinar, seguramente tenga trabajo por delante, estaría llegando a otras consolas. La cuestión es que incluso hay algunos que dicen que esto, debido a cómo se tratan los informes financieros de ganancias, podría suceder a finales del próximo año 2026. Tal y como se estructura los informes financieros de la compañía, tal y como está previsto que obtengan ingresos, pues 2026 sería su próximo objetivo. Y claro, tienes la posibilidad de lanzar una expansión de pago, una expansión de historia, y la otra es llevarlo a los sistemas que acaban de mencionar esta gente. Lo cual me parecería algo estupendo, la verdad. Yo me lo compré para PlayStation 5 y me lo volvería a comprar si lo sacan en Xbox. Ya, pues hombre, la verdad que es un videojuego muy entretenido de completar. Y debo decir una cosa, este videojuego yo siempre he tenido la sensación de que no se lo ha valorado tan bien como debería. Me refiero, vosotros vais a las redes sociales y casi todo lo que os encontraba de este videojuego era mostrando las dotes de la protagonista, no había mucho más que eso. El videojuego ha destacado por eso y tiene otros muchos valores, lo que pasa es que al final hay una serie de personajes, una serie de miserables que se han apoderado de este videojuego en su lucha personal y bueno, la verdad es que luego a la hora de vender el videojuego las cosas fueron bien. Fueron bastante positivas, en PlayStation vendió 2 millones, en PC cuando salió al cabo del año vendió 1 millón en apenas un mes de lanzamiento y las cosas pues han sido muy productivas, pero claro, que esto haya tardado un año en vender lo que Ghost of Yotei ha tardado un mes, pues hombre, hay algo ahí que no cuadra, hay como demasiado ruido en redes sociales con este videojuego, pero luego esa gente parece que no los compra. Y la verdad me gustaría que el videojuego se valorase también por lo que es, ¿no? Por el desafío que tiene, por su sistema de combate, también por la banda sonora que es excelente, cabe decir es una banda sonora preciosa. Pues hombre, a ver si con el paso del tiempo a este videojuego lo ponen en su sitio y acaba siendo una licencia de varias entregas tal y como tienen pensado. Precisamente vamos a ir con algunos de los anuncios que PlayStation hizo durante el día de ayer, anuncios que en general fueron dedicados a todas las plataformas. Prácticamente todos los videojuegos que se anunciaron ayer son multisistema. Y en fin, uno de ellos, el más destacado para muchos, posiblemente sea el Project Zero 2, o vamos a llamarlo Fatal Frame 2. El videojuego, según desde donde me veáis, tenía un nombre u otro, pero bueno, en resumidas cuentas, regresa Fatal Frame, regresa este videojuego donde manejamos a un par de chicas que en este caso pues utilizan una cámara para derrotar a los espíritus que se encuentran por el camino. Uno de los videojuegos más terroríficos que he jugado en mi vida. Y ahora vuelve con una reconstrucción gráfica visual muy potente. ¿Cuándo volverá? Pues eso es lo que nos dieron ayer. La fecha de lanzamiento será finalmente el 12 de marzo del 2026. Una fecha en lo personal bastante mala, creo, sobre todo porque marzo está demasiado lleno de videojuegos, pero en fin, esto es básicamente lo que hay y cada uno que se organice como pueda. Otro anuncio que tuvo lugar durante el día de ayer fue una expansión para Elden Ring Nightreign. Sí, la verdad que tócate las narices. Un videojuego que básicamente podría haberse conceptuado como una expansión teniendo una expansión y en este caso de pago. Esta expansión pues eso sí, no será demasiado cara, son unos 10 pavos cambiando lo que es la moneda japonesa, aunque no sé qué tal se trasladará a mercados como por ejemplo el europeo o el americano. Pero bueno, esta expansión estará disponible el próximo 4 de diciembre para todas las plataformas donde el videojuego se encuentra ahora mismo. Esta expansión sobre todo nos trae un par de personajes nuevos. Uno es un académico que puede hacer observaciones en el campo de batalla y esto le proporcionará ventajas varias, y otro básicamente es un personaje que puede mandar a los enemigos al más allá, y eso pues la verdad te puede otorgar algo bastante potente. Pero es eso, la verdad que es bastante surrealista este anuncio, pero en fin, para los que yo lo haya disfrutado hay más cosas. También tuvimos un anuncio un poco de cachondeo, que es el videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Se trata de Nevergrave, un título que está desarrollado por la misma gente que hace Palworld. Sí, aunque no lo parece. Eso sí, a lo que sí se parece precisamente es a videojuegos como Hollow Knight. Y sí, la verdad que no se han cortado un pelo estos tíos en copiar prácticamente el videojuego tal cual es, incluso la estética y el arte, aunque mezclando diferentes elementos como el roguelike un poco más tipo uso de cartas, ventajas y ese tipo de temas para sobrepasar diferentes zonas. Lo que suelen hacer esta gente.
siguiente, básicamente, coger algún videojuego más o menos conocido y hacer su propia versión mezclando un mogollón de cosas. Aquí manejamos a una bruja, escenario de desplazamiento lateral y plataformas y acción, y bueno, la verdad que repito, es un título bastante peculiar que tendrá lugar en el próximo mes de marzo también, concretamente el día 5 para todas las plataformas. Y para un poco antes, concretamente para el 12 de febrero, llegará este otro videojuego. Estamos hablando de BlazBlue Entropy Effects X, un título que a muchos sorprendió, sobre todo porque no se trata del clásico videojuego de lucha que hace esta desarrolladora, o no es lo más habitual en esta licencia. Aquí nos encontramos otro videojuego de desplazamiento lateral, y la verdad, con muy buena pinta, con una estética animada japonesa clásica y en este caso pues muchísima acción, por supuesto. El título estará disponible para todas las plataformas de consola, cuando digo todas son todas, y también para el PC. El videojuego va a tener pues dos versiones diferentes, una que vale unos 25 pavos, es un videojuego que sale a precio reducido, y luego pues una edición un poco más cara con contenidos extras y demás que costará 35 pavos. Esta editora, por cierto, son los mismos que hacen el Marvel Tokon, del cual nos anunciaron una beta para el primer fin de semana de diciembre, exclusivamente en PlayStation 5. Bien, y el resto de videojuegos los podéis ver en el directo porque al fin y al cabo fueron bastantes cositas. Esto es un poco lo que yo quiero destacar por encima, cosas que me hicieron gracia, fechas que son importantes para ciertos videojuegos. Había otros títulos, pero que muchos acabo de comprobar que ni siquiera van a venir traducidos y bueno, ni les voy a dedicar un segundo. Ahora vamos a ir con la noticia que creo debería de haber sido la más comentada en el día de ayer. El final del verdadero formato físico. ¿Cuál es el verdadero formato físico? Ese formato físico dentro del mundo de los videojuegos, por supuesto, es en el cual tú pones tu disco o tu cartucho en tu videoconsola e inmediatamente ya lo estás jugando. No es ese formato físico al que estamos acostumbrados de pones el disco, descargas no sé cuántos gigas y luego ya si no hay ninguna actualización empiezas a jugar. Eso ya para mí es una barrera bastante mala. El verdadero formato físico es esto, lo que hace Nintendo con sus propios videojuegos. Este título yo lo he estado jugando hasta ayer mismo y hoy seguramente todavía juego un poco más, ya me lo he terminado. ¿Y sabéis qué es lo que tengo que hacer yo para jugar a esto? Poner el cartucho y ya está. Pongo el cartucho en la consola y se acabó. No hay descarga, no hay básicamente nada. Esto era el formato físico tradicional. Todo lo demás que no sea esto, ya se queda fuera. Pues este último bastión que era Nintendo se está acabando. Ayer hicieron un anuncio muy peligroso en el cual, por cierto, vi demasiadas pocas quejas. Demasiadas pocas y espero que sean muchas más porque una vez esto siga para adelante y esto venda, no hay vuelta atrás. Será el fin, se acabó para siempre. ¿Qué es lo que estoy viendo en pantalla ahora mismo? Para aquellos que no estáis observando el vídeo, que estáis, yo que sé, cocinando un potaje. Pues lo que aparece es este videojuego llamado Pokémon Pocopia. Este videojuego pues básicamente es Pokémon, pero estilo Animal Crossing, clásico videojuego de granjas, de gestión de recursos, de tener a vecinos y cosas por el estilo, ¿vale? El videojuego estaba anunciado para 2026, ayer pusieron fecha, 5 de marzo, ya no sé qué pasa con marzo, todos los videojuegos van para allá, pero bueno. Y bueno, todo parecía correcto y normal, hasta que dijeron que el videojuego era Keycards. Sí, el videojuego es una descarga. En el cartucho no viene todo, no viene prácticamente nada de hecho por lo visto, y siendo un videojuego que pesa 10 gigas, no debería de haber sido un problema. Y esto es un videojuego propio de Nintendo, ¿eh? Esto ya no es de una tercera compañía que no quiera pagar los cartuchos, que por cierto, Nintendo los pone a un precio prohibitivo. Y al final por eso hay tantas Keycards en el mercado. Pero claro, Nintendo dijo que sus videojuegos propios no iban a ser así. Pues ahora parece que hay una excepción. Y la cuestión es, ¿esa excepción va a ser una sola? ¿O van a empezar a ser frecuentes? ¿Sabéis de quién va a depender eso? De vosotros. Va a depender exclusivamente de vosotros, porque si este videojuego de repente el día de lanzamiento llega y todos los que están chillando en redes sociales lo compran en masa diciendo «Han pasado cosas, es que no me podía resistir», en ese momento el formato físico muere del todo. Se acabó. Se acabó.
porque en ese momento les estás dando la razón. Por cierto, este videojuego, 70 pavos, 70 pavos fresquitos, en formato digital. En físico no quiero yo que me digan que vale 80, porque eso ya sería el colmo. Hacer ruido en redes sociales, que vean que estas cosas nos gustan, porque repito, esto es el principio del fin. Así empieza todo esto. Ya veremos. Para ir finalizando vídeos, comento que hemos tenido un nuevo retraso que por supuesto no ha sido sorpresa para básicamente nadie. Se irá al próximo 2026 este videojuego que estáis viendo en pantalla, Mixtape, un videojuego que ya sabéis viene de los mismos desarrolladores del Artful Escape, uno de los videojuegos independientes más bonitos que he visto yo en esta generación con diferencia. Este título pues pretendía ser un poco más ambicioso, estaba previsto que se lanzase este año e incluso tenía lanzamiento día 1 en el Game Pass, pero esto no va a poder ser así. El videojuego pues no llega a tiempo, se ve que han apurado hasta el último momento, confiaban en que el videojuego estuviera disponible aunque sea incluso para diciembre, pero ya está, el anuncio es oficial, se va al próximo 2026, no han puesto una fecha concreta, ni siquiera una ventana de lanzamiento, casi que mejor que en ese sentido no se mojen demasiado, pero en fin, pacientemente esperar este videojuego que ha formado parte incluso de la entradilla de muchos vídeos, ojalá salga bueno. ¿Sabéis de hecho que videojuego salió muy bueno y que nadie prácticamente le hizo caso? Entre otros, aquí un servidor en su momento. Immortals Fenyx Rising. Este videojuego mañana va a estar gratis en PC, concretamente desde la aplicación de Ubisoft. No vale cualquier otra plataforma o sistema, no. En PC, plataforma de Ubisoft, lo podréis reclamar el 13 de noviembre completamente gratuito. El videojuego base, expansiones por separado. Un título que creo, en lo personal, que no lo vendieron bien. Básicamente a todo el mundo se lo vendieron como si fuera una especie de Zelda, y no es eso, es otra cosa completamente distinta, y no lo aprovecharon, no aprovecharon el buen trabajo que hicieron con este videojuego. Si todavía no lo habéis jugado, pues está baratísimo, podéis echarle un vistazo que vale mucho la pena. En la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones sobre esto y todo lo demás, y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.